Siguiendo con la cápsula número 2, lo primero que tenemos que tener en consideración es el origen del concepto de nicho. Y acá, en esta imagen, tenemos a George Evelyn Hutchinson. Este zoólogo, ecólogo y limnólogo fue uno de los profesores más importantes de la ecología y de la modelación limnológica del mundo. Hutchinson fue el pionero en definir un concepto de nicho. Y para poder entender este concepto, hay que saber que el nicho se basa en dos definiciones, que son el recurso y la condición. El recurso es cualquier factor o variable que pueda ser consumida y también utilizada. Al ser utilizada, va disminuyendo con el uso, es decir, los recursos son limitados. Hay individuos que no pueden sobrevivir por esa falta de recursos. Muy distinto es el concepto de condición, lo cual hace referencia a los diferentes tipos de variables ambientales, comúnmente físicas, las cuales no van a ser disminuidas por su uso. Pero, sin embargo, su variación va a determinar la presencia o ausencia de un individuo de una población determinada, y por tanto va a delimitar la frecuencia, la abundancia y finalmente la distribución general por su adaptación. Cada una de estas condiciones unidas al recurso va a dar como resultado lo que nosotros conocemos hoy en día como hábitat, es decir, condiciones y recursos particulares que requiere un organismo para sobrevivir. Y estas condiciones o recursos van a tener distintas intensidades. Comúnmente, cuando las condiciones son ideales, los individuos van a poder reproducirse. Sin embargo, cuando los recursos y las condiciones no son ideales, apenas el individuo va a sobrevivir, y esto va a pasar con una gran cantidad de individuos de la población. Un grupo que esté favorecido quizá va a tener la posibilidad de crecer, mientras que otro más pequeño va a tener la posibilidad de reproducirse. Estos serán los que realmente van a desarrollar el mejor desempeño que puede tener un individuo respecto a las condiciones. El concepto más actual de nicho es el propuesto por Hutchinson. Él propone que el nicho es una suma de factores ambientales y variables que están en todos los recursos y condiciones necesarias para que los individuos de una población o especie puedan tener una distribución y abundancia, pero principalmente puedan crecer, sobrevivir y reproducirse. Cuando Hutchinson plantea esta definición, lo más interesante de esta es que está basada en el individuo. Por ejemplo, yo puedo tener un hábitat y en ese hábitat puede haber individuos o no. El hábitat es independiente del individuo. Sin embargo, el concepto y definición de nicho es dependiente de un individuo. Si no tengo un individuo, no puedo tener el concepto de nicho. Por tanto, muchas veces algunos dicen que no existe el concepto de nicho vacío, porque para decir que existe un nicho, tengo que tener la referencia de una especie para conceptualizar el nicho. En una determinada comunidad, cada especie tiene su propio nicho ecológico, lo que hace que las poblaciones que constituyen el ecosistema tiendan a permanecer en equilibrio, manteniéndose así relativamente constante la relación numérica entre las especies que forman las diferentes poblaciones. Todo esto contribuye a que se resuelvan de manera satisfactoria las necesidades de alimentación y espacio vital que requiere cada individuo. No obstante, estos equilibrios naturales pueden ser alterados por perturbaciones, puesto que el uso de los recursos es mermado frente a la existencia de otras especies que lo utilizan. De ahí que el nicho se relaciona con un concepto muy importante que es el de competencia interespecífica, es decir, el uso de recursos por parte de una especie va a interferir con el nicho de otra especie que usa el mismo recurso, lo que lleva a que sus nichos individuales se solapen. De esta manera, una forma en que se produce el desequilibrio en ecosistemas naturales es debido a la introducción de especies animales o vegetales exóticos. En muchos casos, estas especies introducidas entran en competencia, es decir, luchan por ocupar un mismo nicho ecológico con las especies autóctonas. Y esto va a generar un proceso de desplazamiento de estas últimas, y en muchos casos, la nueva especie, es decir, la exótica, se convierte en una plaga, afectando seriamente el ecosistema y repercutiendo también en las actividades socioeconómicas. Un ejemplo emblemático de los impactos producidos tanto en el nicho como en el hábitat de las especies presentes en nuestro país se debe al castor. Esta especie típica del hemisferio norte, pero en la zona surlatral se considera exótica invasora. Esta especie fue introducida en un evento único por el Ministerio de Marina de Argentina
y en poco menos de medio siglo se ha expandido en casi todo el archipiélago fueguino y ha generado profundos cambios, provocando grandes daños a los bosques ribereños de la Lenga, construyendo diques con los árboles que cortan. La inundación provocada por estos diques causa la muerte inminente de la vegetación circundante. Además, el castor depreda sobre fauna nativa, transmite enfermedades y compite por recursos con especies locales, provocando resultados indeseados al extremo de llevar a la extinción local y o global de especies nativas. Es debido a que en Chile no existe depredadores ni mayores competidores para el castor, por lo que utiliza el hábitat, es decir, los recursos y las condiciones de un determinado ambiente de manera indiscriminada y desplazando así a especies autóctonas de sus nichos. A raíz de lo planteado anteriormente, ¿no es cierto? Lo importante es que ahora apliquemos lo aprendido. Y en base a lo estudiado, propongan medidas que ustedes consideren viables para solucionar el problema de plaga que implica la introducción del castor, para mantener el equilibrio y también la conservación del nicho y hábitat de especies autóctonas. Y para eso, ustedes deberán planificar una investigación no experimental y o documental que considere diversas fuentes de información.